El tren a Granada aminoró la marcha a medida que se adentraba en la ciudad, curvándose entre colinas vestidas de olivos y villas desgastadas por el tiempo. Elena Morales apretó la frente contra el frío cristal, observando los primeros destellos de la piedra roja de la Alhambra que se alzaba como una antigua promesa sobre la ciudad. Hacía 12 años que no pisaba Granada. No tenía ganas de volver, sino de invadir una versión de sí misma que creía haber dejado atrás. Aferró con más fuerza la cartera de cuero marrón que tenía sobre el regazo. En su interior, envuelto en una carpeta de papel manila y atado con la cinta de seda roja que utilizaba para las partituras de los conciertos, estaba el testamento de su padre. La tinta aún estaba fresca. Todo lo demás parecía antiguo. Fuera de la estación, el calor seco de Andalucía la recibió como una vieja llama, sin invitación, abrumadora y de algún modo íntima. Llamó a un taxi y murmuró la dirección como si fuera una oración. Calle Moreras, número 1. El taxista enarcó las cejas. Albaicín, ¿eh? Ya no vive mucha gente ahí arriba. Elena asintió, pero no dijo nada. Las empinadas y estrechas calles del Albaicín se retorcían como secretos. Las casas encaladas se aferraban a la ladera, como si también ellas temieran caerse. Cuando llegaron a la casa, el conductor silbó por lo bajo. Antes era un palacio, dijo. Aún lo era, en la forma esquelética de las cosas que quedan en la memoria. La villa de los Morales había sido antaño el orgullo del distrito. Paredes color crema florecidas de bugambillas, un patio embaldosado con una fuente murmurante y arcos moriscos tallados a lo largo del balcón que captaban la luz del atardecer. Ahora, la pintura se desconchaba como la piel quemada por el sol. La fuente estaba seca. La verja colgaba entreabierta, con el óxido mordiendo sus curvas de hierro. Dudó antes de empujarla para abrirla. Crujió como algo que protesta contra el pasado. Dentro, el aire estaba cargado de lavanda, polvo y los fantasmas de silencios nunca rotos. Sus pasos resonaron en el pasillo de piedra hasta que una puerta crujió tras ella. ¿Elena? La voz era a la vez frágil y afilada, como un vaso de cristal astillado. Su abuela estaba de pie en el arco, vestida de negro como siempre, con el pelo plateado recogido en un nudo apretado. Doña Rosario Morales no había envejecido, sino que se había solidificado. Su columna vertebral se había curvado, pero su presencia no había disminuido. Su bastón golpeó el suelo una vez como si anunciara un juicio. «Pensé que no vendrías», dijo ella no sin maldad. «Yo tampoco lo creía», respondió Elena. Su voz sonaba extraña en estos pasillos. Rosario se hizo a un lado permitiéndole entrar. «Tu habitación no ha cambiado, como todo lo demás aquí». No era cierto. La casa parecía más apagada, como si algo esencial se hubiera extinguido con el último aliento de su padre. Elena tocó la barandilla de madera, recordando la forma en que su madre solía pasar los dedos por ella, tarareando flamenco en voz baja antes de desaparecer para siempre. En el salón, las gruesas cortinas mantenían el sol a raya. Las motas de polvo bailaban en las rendijas de luz como recuerdos inquietos. Elena tomó asiento en el sofá de cuero, agrietado y seco, y sacó la carpeta de su cartera. «Te lo dejó todo a ti», dijo sin rodeos. Rosario no reaccionó. «Como debía». «Hay deudas», añadió Elena. «Muchas. No sé cómo mantuvo este lugar en funcionamiento. Hay notificaciones vencidas, amenazas de impuestos. La tierra vale algo, pero...» «Pues véndelo», espetó Rosario. «¿Y a mí qué me importa? Pronto me enterrarán». Elena se estremeció. No había esperado sentimentalismo, pero la mención casual de la muerte por parte de la única persona que le había parecido invencible le sentó como una bofetada. Abrió la boca para hablar cuando algo resbaló de la carpeta y cayó al suelo con un leve aleteo. Una carta, sellada en un sobre de color crema con una letra que no reconoció. El nombre de su padre, Julián Morales, estaba escrito en el anverso. Ella lo recogió. Los ojos de Rosario captaron el sobre, y su cara se quedó sin el poco color que tenía. «¿Dónde encontraste eso?» «Estaba metido en uno de sus libros. No deberías leerlo». «¿Por qué no?» «Porque de Eduardo Benavides nunca salió nada bueno». El nombre colgaba entre ellos como un candelabro roto. Elena parpadeó. «¿Quién es?» Rosario se dio la vuelta.
con la espalda encorvada como una pregunta sin respuesta. Un hombre que compra silencio con riqueza. Aquella noche, en el dormitorio de su infancia, rodeada de libros de música polvorientos y una fotografía agrietada de su padre con la guitarra, Elena sostuvo la carta bajo la luz de la luna. Aún no la había abierto. En lugar de eso, la apretó contra su pecho y escuchó, no voces, sino el latido de una casa que nunca olvidaba, aunque sus habitantes lo intentaran. Granada la había llamado a casa, pero no por luto, para desenredar. La mañana entraba lentamente, con una suave luz que se filtraba por las contraventanas de madera como un recuerdo reacio. Elena se despertó con el penetrante aroma a naranjas y jazmín que llegaba desde el patio. La casa, aunque silenciosa, se sentía inquieta, como una respiración contenida demasiado tiempo. Se envolvió los hombros con el chal y entró descalza en la cocina, donde el polvo seguía pegado a las estanterías como telarañas del tiempo. Una taza de café humeaba sobre la mesa. Rosario estaba sentada frente a ella, leyendo un periódico viejo, con la fecha apenas legible. La he hecho como a ti te gustaba, dijo Rosario sin levantar la vista, antes de que empezaras a beber esa agua amarga de las máquinas de Madrid. Elena sonrió a su pesar y tomó asiento enfrente. No sabía que te acordabas. Olvido lo que elijo olvidar. Bebieron en silencio, solo interrumpido por el ocasional paso de las páginas y el lejano arrullo de las palomas sobre las tejas. Elena empujó el sobre ahora abierto hacia su abuela. Quería reunirse. Dijo que tenía una oferta para papá, una generosa. Rosario entrecerró los ojos. Solo es generoso cuando necesita que le entierren algo. Se ofreció a comprar la casa. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Elena preguntó. ¿Qué es este lugar para él? Rosario se levantó bruscamente y su bastón golpeó el suelo. Basta ya. El pasado no se pela como una naranja, niña. Hay cosas que se pudren desde dentro. Pero eso solo alimentó la curiosidad de Elena. Después de que Rosario se marchara, recorrió la casa, dejando que sus dedos rozaran las viejas paredes, la pintura desconchada, las fotografías olvidadas. La guitarra de su padre seguía colgada en un rincón del estudio, con las cuerdas aflojadas por el tiempo. Un pañuelo cubría la cabecera. Era el de su madre, de seda roja, ahora casi translúcido. Elena la tocó suavemente. En el jardín, el patio yacía enterrado bajo las hojas caídas y la hierba larga. La fuente estaba seca, con los azulejos agrietados, aunque ella aún podía oír el sonido fantasmal del agua. Recordaba a su padre sentado allí, afinando su guitarra mientras las cigarras zumbaban en el calor, cantando nanas entre lecciones, entre deudas, entre silencios. Elena se volvió. Un hombre se inclinaba sobre el muro del jardín, con el sol reflejándose en sus espesos rizos oscuros. Llevaba una camisa sin mangas manchada de suciedad y pintura. Sus brazos eran fuertes y sus ojos más agudos de lo que ella recordaba. «¿Gabriel?» sonrió torcidamente. «Pensé que eras tú ayer en la puerta, pero no quería asustarte». Se acercó a la pared con los brazos cruzados. «¿Sigues aquí?» «Nunca me fui», señaló la casa de al lado. «Ahora trabajo para la ciudad. Jardines, terrazas, cualquier cosa verde y olvidada». Sonrió a pesar del peso en su pecho. «Parece apropiado». Trepó por el muro como si aún fueran adolescentes saliendo a nadar a medianoche, quitándose las hojas de los pantalones. «Siento lo de tu padre». «Gracias. Era un buen hombre». «Era complicado». Gabriela sintió, mirando hacia abajo. «La mayoría de los buenos lo son». Se sentaron en el borde de la fuente. Durante un rato, ella le vio desatar una mala hierba de un rosal trepador. Se movía con cuidado, casi con ternura. Estaba escondiendo algo, dijo en voz baja. Una carta, de un hombre llamado Eduardo Benavides. Gabriel se quedó helado. Ese nombre todavía tiene peso. ¿Le conoces? Solo por reputación. Promotor, rico. Cree que la historia es para arrasarla. Lleva años comprando trozos del antiguo Albaicín. Elena se volvió hacia él. ¿Por qué querría este lugar? Gabriel se encogió de hombros. Quizás sea un sentimental, o tal vez tiene miedo de lo que está enterrado aquí. Más tarde, cuando él ya se había ido y el patio estaba un poco menos salvaje, Elena se encontró de nuevo en la puerta del viejo estudio de su padre.
Bajó la guitarra y se sentó en el viejo banco tapizado. Crujió bajo sus pies. Tocó algunas cuerdas y el sonido era débil, cansado pero familiar. Su padre había dicho una vez que la música recuerda incluso cuando las personas no lo hacen. Hojeó los libros de contabilidad apilados sobre el escritorio. La mayoría estaban llenos de facturas borrosas, recibos de actuaciones y letras de canciones garabateadas. Pero metido dentro de uno, detrás de un programa de concierto de 1997, encontró otro sobre. Estaba dirigido a Rosario y nunca se había abierto. Lo deslizó y se quedó mirando el nombre en elegante cursiva. Doña Rosario Morales. No lo abrió. Todavía no. La acompañó hasta la habitación de su abuela, donde Rosario yacía dormida a la luz de la tarde, con el pecho levantándose lentamente bajo una manta de ganchillo. Elena colocó la carta en su mesilla de noche. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Rosario se agitó. Abrió los ojos, aturdida. ¿Elena? Sí, abuela. Rosario se quedó mirando al techo. Me lo quitó todo, y aún cree que puede comprar mi silencio. No se lo permitiré. Pasó un momento. Elena, volvió a susurrar Rosario con voz temblorosa. No dejes que esta casa muera con nuestra vergüenza. Luego volvió a dormirse. Y Elena, de pie y sola en una habitación llena de polvo y sombras, se dio cuenta de que la vergüenza tenía una forma de vivir más larga que las personas. Elena no había planeado salir. El cielo acababa de adquirir el color del cobre, y las sombras se derramaban sobre los adoquines del albaicín como la tinta de un tarro agrietado. Estaba junto a la ventana, con la carta a su padre aún apretada contra el pecho, cuando un recuerdo la tomó por la muñeca y la arrastró hacia la noche. La peña estaba escondida detrás de un arco de ladrillo en ruinas junto a la Plaza Larga, una peña flamenca tan pequeña que apenas cabían 20 personas. El tipo de lugar donde la música era más fuerte que el propio espacio, y el suelo todavía temblaba con cada pisotón. Solía escaparse con Gabriel cuando tenían 15 años, robando momentos de libertad salvaje entre las páginas de las reglas de su abuela. Ahora, a punto de cumplir los 30, se deslizó en la penumbra de la habitación como un fantasma que regresa al lugar de su último aliento. El aire del interior estaba cargado de humo, sudor y anhelo. El escenario no era más que una plataforma elevada, con las paredes pintadas de rojo sangre y llenas de manchas de cigarrillos. Una mujer vestida de negro con flecos carmesí se adelantó, con las manos enroscadas como olas y los ojos fijos en la furia y el fuego. Pero Elena apenas la vio. Gabriel estaba sentado justo detrás de la bailarina, con una guitarra en equilibrio sobre el regazo como una prolongación de su cuerpo. No sonreía, no levantó la vista. Sus dedos se movían como la memoria, feroces, doloridos, llenos de silenciosa venganza contra todo lo que le había roto. No era el sonido pulido de un conservatorio. Era salvaje, imperfecto, real. Se le cortó la respiración. Había jurado que nunca volvería a tocar. La última vez que lo vio sobre un escenario fue la noche en que su hermano murió en un accidente de coche. Desde entonces había enterrado la guitarra como si fuera un cadáver. Pero aquí estaba, resucitado. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de algo. El pasado no estaba muerto en Granada. Solo había estado esperando. Cuando terminó la actuación y el público prorrumpió en aplausos y roncos gritos de «¡Olé!», Gabriel levantó por fin la vista. Sus miradas se cruzaron entre la multitud. Asintió con la cabeza. Más tarde, fuera del club, con los adoquines aún calientes por el sol, se apoyó en la pared con el cigarrillo colgando de los dedos. «Has venido», dijo sin sorpresa. «No esperaba que estuvieras jugando. No esperaba decir que sí». «¿Por qué ahora?», se encogió de hombros. «A veces las manos no te piden permiso». Se acercó más y se rodeó con los brazos. «Estuviste increíble». Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Increíble no paga alquiler». Caminaron en silencio por la calle serpenteante, pasando por delante de panaderías cerradas y balcones de hierro, colgados con ropa secándose. El aire olía a vino, a piedra y a jazmín nocturno en flor. «¿Has pensado en quedarte?», preguntó Gabriel de repente. «¿En Granada?», asintió con la cabeza. «Solía soñar con ello», admitió, «pero luego empecé a soñar con salir». La miró. «¿Y ahora?». Ella no contestó enseguida.
Ahora sueño que la casa se cae mientras sigo dentro de ella. Llegaron al mirador de San Nicolás, donde los turistas se reunían durante el día para sacar fotos de la Alhambra bañada por la puesta de sol. Pero ahora solo estaban ellos dos, y la fortaleza resplandecía como un secreto guardado demasiado tiempo. Elena se apoyó en la barandilla. ¿Sabías que mi padre le pidió ayuda a Santiago antes de morir? Gabriel se puso rígido. El mismo Santiago que se casó con una heredera de hotel y empezó a vestirse como un banquero. El mismo. Nunca fue bueno para ti. Tú tampoco. Gabriel se rió por lo bajo. Me parece justo. Se volvió hacia él. ¿Qué sabes de Eduardo Benavides? Sacudió la ceniza de su cigarrillo. Más de lo que desearía. Tiene a medio ayuntamiento en el bolsillo. Compra propiedades viejas. Las convierte en alquileres de lujo. Dicen que creció pobre, pero no me lo creo. Ese tipo de hombre nunca aprendió a tener hambre. Envió una carta a mi padre. Quería comprar la casa. Por supuesto que sí, lleva años rondando el distrito. Y mi abuela dijo que él le quitó todo. Gabriel se quedó mirando la Alhambra como si fuera a responder por él. Hay una historia que la gente susurra, que Rosario estuvo una vez liada con él, antes de casarse con tu abuelo. Elena frunció el ceño. Mi abuelo murió cuando mi padre era pequeño. Nunca supe mucho de él. Gabriel asintió. Nadie lo hizo. Dejó que se calmara. El sonido de una guitarra lejana llegó desde otra plaza, arrastrado por la brisa como una canción medio olvidada. Creo que mi padre se pasó la vida pagando el secreto de otro, dijo. Tal vez, dijo Gabriel, o tal vez simplemente no quería que pagar por ello también. Permanecieron uno junto al otro en silencio. La Alhambra se iluminó tras ellos como una corona de fuego y piedra. Echaba de menos esto, dijo en voz baja. ¿Esto? Hablar, estar aquí, nosotros. Gabriel se volvió hacia ella, con los ojos más oscuros que el cielo nocturno. Yo también. Y aunque ninguno de los dos se movió, Elena sintió que algo se movía entre ellos, algo pequeño pero real. Una nota, golpeada de nuevo tras años de silencio. La carta a Julián Morales estaba escrita con tinta fina, de las que ya no se usan, mesurada, formal y, sin embargo, inconfundiblemente personal. Estaba firmada. Con afecto, Eduardo Benavides. Elena volvió a leerlo a la mañana siguiente en la mesa de la cocina, la misma en la que su padre solía cortar naranjas para el desayuno, mientras silbaba flamenco en voz baja. La luz del sol se colaba por las rendijas de la ventana, haciendo que el papel pareciera más frágil, como si los años fueran a desmenuzarlo en sus manos. La carta no era larga. Eduardo había ofrecido comprar el chalet de los Morales por un precio justo que refleje tanto el mercado como la memoria, según sus propias palabras. Mencionaba el significado que la propiedad había tenido para él. Un lugar ligado a mi juventud. Nada de cifras, nada de papeleo, solo la educada confianza de un hombre que creía que el sentimentalismo era una moneda más fuerte que el oro. Y su padre nunca había respondido. Dio la vuelta a la página, como si pudiera haber algo escondido en el reverso. No había nada. Al final del pasillo, un ruido rompió la tranquilidad. Un golpe, seguido del sonido de algo de cristal rompiéndose. ¡Abuela! Elena corrió por el pasillo, con el corazón saltando. Rosario estaba en el salón, de pie, inestable, junto a un marco de fotos caído. Su bastón había resbalado. El suelo de baldosas estaba lleno de fragmentos de cristal. «Estoy bien», murmuró, con la respiración entrecortada. «Me resbalé». Elena la guió hasta el sillón, apartando el cristal con la manga. «Deja de quejarte. Era la foto de tu abuelo, no las malditas joyas de la corona». Elena cogió el marco con cuidado. Contenía una vieja foto en blanco y negro de un joven con uniforme militar. Su rostro era afilado, distante. Alguien que intentaba parecer mayor de lo que era. ¿Este era el abuelo? Rosario apartó la mirada. Era el hombre con el que me casé. Eso es todo. Elena estudió la foto, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Le querías? Rosario soltó una carcajada amarga. Tenía 18 años. A los 18 no sabes lo que es el amor. Conoces el calor. Conoces la vergüenza. La sala se quedó en silencio. Elena se sentó a su lado. ¿Era Eduardo Benavides el hombre de antes?
La mandíbula de Rosario se tensó. Hay cosas que no merecen ser recordadas. Entonces, ¿por qué no nos dejan en paz? Rosario miraba al frente, con los dedos crispados sobre el reposabrazos. Porque la gente como Eduardo nunca olvida lo que no pudo mantener. Esa misma tarde llegó Santiago Ríos. Vino vestido como un hombre que finge no ser rico. Mangas remangadas, mocasines de cuero, gafas de sol enganchadas al cuello. Entró sin esperar a ser invitado, como siempre. Deberías haber llamado, dijo Elena rotundamente. Echó un vistazo a la entrada. Todavía huele a cítricos y amargura aquí. Se cruzó de brazos. ¿Qué quieres? He venido a presentar mis respetos. Metió la mano en la americana. Sacó un lirio blanco y lo colocó suavemente sobre la mesa del vestíbulo. También quería asegurarme de que estás bien. Me las arreglo. La miró por un momento, más suave ahora. Quise decir lo que dije en el funeral, Elena. Tu padre vino a verme una semana antes de que ocurriera. Su postura cambió. ¿Por qué? Dijo que necesitaba ayuda, ayuda financiera. No quería vender la casa, pero se le acababa el tiempo. ¿Por Eduardo? Santiago dudó y luego asintió. Benavides se acercó a él a través de un abogado. Hubo presión, no legal personal. Tu padre no confiaba en él. ¿Y tú? Preguntó. ¿Ayudaste? Lo intenté, bajó la voz. Pero el dinero que necesitaba, no tenía acceso a él. No lo suficientemente rápido. Y entonces, se interrumpió, pero Elena llenó el silencio. Y entonces murió. Santiago estudió su rostro. Ten cuidado, Elena. Si Benavides está involucrado, nada es sencillo. Lo miró irse. El aroma de su colonia permaneció en la puerta más tiempo del que debería. Ese era el problema con Santiago. Siempre dejaba huellas, incluso cuando no dejaba nada. Aquella noche, incapaz de dormir, Elena subió al desván. El polvo lo cubría todo. Maletas, mantas apolilladas, muebles rotos. Pero en un rincón, bajo una lona, había un viejo baúl que no se había tocado en décadas. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Una Rosario más joven, riendo. Su pelo largo, sus ojos desprevenidos. Y a su lado, Eduardo. Aún no era el hombre que ella imaginaba, ni el millonario de ojos fríos. En estas fotos era vibrante, hermoso. Su brazo se enroscaba protectoramente alrededor de la cintura de su abuela, como si estuvieran tallados del mismo anhelo. Y entonces Elena encontró algo más. Una partitura manuscrita, con la etiqueta por la que no se nombra. La letra de su padre. Se quedó mirándola, atónita. La melodía estaba incompleta, la letra inacabada. Una canción silenciada a medio camino. Debajo, otro sobre, más viejo que el resto, sin sellar. Dentro había una carta, nunca enviada. Rosario, no sé cómo pedir perdón, así que no lo haré. Pero aún recuerdo cómo bailabas. Aún recuerdo el día que me fui y el peso de tu silencio. Si alguna vez quieres hablar, aún te escucho. Eduardo. El patio había sido una vez un santuario, el refugio de su padre de un mundo que nunca le había dado la amabilidad que se merecía. Ahora parecía algo dejado atrás por una tormenta. Las enredaderas habían ahogado los muros de piedra. Los rosales estaban desnudos y el granado que había junto a la fuente había dejado caer sus últimos frutos sobre las baldosas agrietadas. Elena estaba en el umbral de la puerta trasera, con las mangas arremangadas, los guantes puestos y el sol de la mañana ya caliente contra su cuello. Gabriel apareció sin llamar, con un rastrillo oxidado sobre un hombro y una botella de agua en el otro. No bromeabas, dijo, mirando el enredo. Esto es la guerra. Es peor de lo que pensaba, admitió Elena, entrecerrando los ojos ante la maleza que cubría el enrejado de la terraza como una tela de araña. No sabía que las cosas pudieran pudrirse tan silenciosamente. La mayoría de las cosas lo hacen. Trabajaron en silencio durante un rato, el roce del metal contra la piedra y el suave crujido de las ramas cortadas llenando el aire. Gabriel se movía con una familiaridad que ya no la sorprendía. Era como si la villa no solo hubiera pertenecido a su familia, sino a todo el vecindario, de alguna manera. Todo el mundo tenía un recuerdo en estas paredes. «De niño venías mucho por aquí, ¿verdad?», preguntó,
secándose el sudor de la frente. Más que en mi propia casa, dijo. Tu padre me enseñó a podar parras, me dio mi primera guitarra de verdad. Elena se detuvo. Nunca me dijo eso. Gabriel esbozó una pequeña sonrisa. No hablaba mucho de lo que daba a la gente, solo daba. Se agachó para recoger los recortes secos, con el corazón apretándole en el pecho. Creía que le conocía, pero últimamente siento que lo estoy encontrando de nuevo, como un extraño. Gabriel se acercó un poco más. A veces la gente oculta su verdad no porque se avergüence, sino porque quiere protegerte de cargar con el peso. Miró a su alrededor y se agachó cerca del viejo reloj de sol, al fondo del patio. Algo le había llamado la atención. ¿Qué es esto? Elena se acercó mientras él limpiaba la hierba crecida, dejando al descubierto una placa desgastada clavada en el suelo, casi invisible bajo años de suciedad y musgo. La inscripción decía, Las Moreras, 1937. Elena se agachó a su lado. Ese no es nuestro apellido. No, dijo Gabriel lentamente, pero es el nombre que solía llevar esta casa, antes de la guerra. Ambos se sentaron sobre sus talones. La comprensión se asentó como el polvo. ¿Crees que era de Eduardo? Preguntó Elena. Gabriel se encogió de hombros. Podría ser. O de otra persona, antes que cualquiera de vosotros. No lo entiendo. ¿Por qué mantener ese nombre oculto? ¿Por qué poner una placa y luego enterrarlo? Se secó el sudor de la frente. Porque es más fácil construir una vida sobre la historia que enfrentarse a ella. Una brisa agitaba las ramas sobre ellos. En algún lugar de la casa, una contraventana golpeó suavemente. Elena se levantó, con los guantes manchados y la camisa pegada a la espalda. Este lugar tiene capas que nunca vi. Gabriel se levantó con ella. Granada es así, no suelta sus historias a menos que escarbes. Se volvió hacia él, escrutando su rostro. ¿Por qué me ayudas? Parpadeó sorprendido por la pregunta. Luego apartó la mirada, avergonzado. Porque no pude ayudarte la última vez que te fuiste. Y tal vez quería arreglar algo que rompí. Elena no respondió de inmediato. El aire entre ellos latía con algo frágil e inacabado. Gracias, dijo en voz baja. Permanecieron en el silencio del jardín, rodeados de flores marchitas y verdades semienterradas. Y por un momento, sintieron como si las enredaderas hubieran aflojado su agarre, las raíces menos enredadas. Elena miró a su alrededor, imaginando en qué podría convertirse este espacio. Una escuela de música, un jardín renacido, un lugar donde nada tuviera que permanecer enterrado. Pero primero, los fantasmas tenían que hablar, y estaba dispuesta a escuchar. Elena no esperaba verla en el café. Solo estaba allí para tomar un café y pasar un rato a la sombra bajo el toldo a rayas, con el cuaderno abierto y las partituras de su padre extendidas junto a un espresso, a medio beber. Había pasado la mañana limpiando enredaderas y raíces muertas con Gabriel. Aún le dolían las manos. El olor a tierra se le pegaba a la piel. Pero entonces levantó la vista. Allí estaba Isabel Ríos, elegante con un vestido de lino blanco, el vientre redondo e inconfundible bajo él. Llevaba el pelo castaño perfectamente recogido, con unos aros dorados que reflejaban la luz del sol. Parecía una revista de otra vida, la vida de Santiago, y caminaba hacia Elena. ¿Elena Morales?, preguntó Isabel, con una sonrisa educada que parecía ensayada. Sí, dijo Elena con recelo. Pensé que eras tú. Soy Isabel. Santiago es... ¿Esposa? Elena terminó por ella poniéndose de pie lentamente. Sí, lo sé. Isabel volvió a sonreír, ahora con más fuerza. Mencionó que habías vuelto a Granada. Solo quería decirte cuánto siento lo de tu padre. Hablaba muy bien de ti. Eso pilló desprevenida a Elena. ¿Lo hizo? Dijo que solían tocar juntos. Flamenco, ¿verdad? Guitarra y piano. Elena asintió lentamente, insegura del punto de vista de esta mujer. En realidad vi a tu padre una vez, añadió Isabel. Fue el año pasado. Vino a la oficina de Santiago. La columna vertebral de Elena se enderezó. ¿Lo hizo? Isabel hizo una pausa, como si estuviera sopesando algo. Parecía preocupado, nervioso incluso. En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora me lo pregunto. ¿Dijo por qué estaba allí? No, pero Santiago estaba agitado después.
Me dijo que era un asunto familiar. A Elena se le aceleró el pulso. ¿Alguna vez mencionó a Eduardo Benavides? Isabel parpadeó sorprendida. ¿El promotor? Sí, dudó y luego asintió. En realidad, sí. Una vez oí a Santiago atender una llamada. Recuerdo el nombre. Parecía enfadado. Dijo algo sobre cerrarlo antes de que las cosas se le fueran de las manos. Elena asimiló las palabras como una bofetada. Probablemente no debería decirte esto, añadió Isabel con suavidad, pero algo me dice que te enterarías de todos modos. Permanecieron un momento en silencio. Entonces Isabel se puso la mano en el estómago. Esta casa que has heredado significa algo para Santiago, tal vez más de lo que nunca admitió. Elena frunció el ceño. ¿Por qué? Isabel no contestó de inmediato. Solo sonrió débilmente, disculpándose. Los hombres llevan las cosas de otra manera. Algunos las entierran, otros construyen vidas a su alrededor y esperan que nadie note las grietas. Se dio la vuelta para irse. Cuídate, Elena. Y así como así, se había ido. Elena se hundió en su asiento, con los pensamientos dándole vueltas. ¿Por qué había acudido su padre a Santiago? ¿Qué ocultaba Santiago? ¿Y qué tenía que ver Eduardo en todo aquello? Miró fijamente las notas que tenía delante, pero ahora la música le parecía distante, plana, inacabada. Más tarde, esa misma noche, se enfrentó a Santiago. Se reunió con ella en la Rosaleda de un hotel boutique junto a la carrera del Darro. Parecía cansado, pero pulido, como siempre. La cortesía era su armadura. Isabel me visitó, dijo Elena sin preámbulos. Su expresión se congeló. Ella tiende a ser generosa con su preocupación. Dijo que sabías lo de Eduardo, que mi padre vino a pedirte ayuda. Santiago suspiró, quitando una hoja de la mesa de mármol. Tu padre estaba desesperado. No quería perder la casa. Me pidió un préstamo que yo no podía darle sin aprobación. No quería un rastro de papel. Dijo que Eduardo tenía algo contra él, o tu abuela. ¿Cómo qué? No lo sé, admitió Santiago, pero estaba asustado. Nunca lo había visto así. Elena entrecerró los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque ya no sabía si importaba. Pues sí, espetó. Santiago se inclinó hacia adelante. ¿Crees que vas a resolver esto escarbando en el pasado? Eduardo Benavides es un hombre con recursos. Si quiere algo, lo consigue. Elena se puso de pie, con el pecho apretado por la ira. Quizás sea hora de que alguien no le deje. Lo dejó allí, en las rosas, pulido e impotente. Empezaba a entender algo que su padre nunca decía. Algunas cosas no se las quitaron a su familia. Se rindieron, y no iba a permitir que volviera a ocurrir. En el ático hacía calor, un calor que hacía que el aire pareciera tan denso como para bebérselo. Elena estaba descalza sobre el suelo de madera, con el pelo recogido y los dedos manchados de tinta vieja y polvo. A su alrededor había restos de otras vidas. Una caja de guantes de encaje amarillentos, un fonógrafo roto, una lata de monedas de la España franquista. Pero lo que había venido a buscar estaba escondido bajo el viejo baúl, el mismo en el que días antes había encontrado la carta sin enviar de Eduardo, una pequeña caja de madera. Lo había visto antes, escondido bajo una pila de sábanas apolilladas, pero no le había prestado mucha atención. Ahora que todo se acumulaba, necesitaba respuestas. La caja se abrió con un crujido, las bisagras rígidas por el paso del tiempo. Dentro, un diario encuadernado en cuero, con los bordes desgastados. No era de su padre. Este era más viejo. Cuando abrió la primera página, se le cortó la respiración. Rosario Morales, 1959. La letra era suya, más pulcra de lo que era con los años, pero inconfundiblemente la de su abuela. Elena se hundió en el suelo, con las piernas dobladas, y empezó a leer. 17 de julio de 1959, Plaza de los Aljibes. Me vio antes de que yo lo viera, Eduardo. Alto, con esa sonrisa que te hace querer abofetearlo y besarlo en el mismo aliento. Dijo que bailaba como si buscara la guerra. Se equivocaba, por supuesto. Bailé porque era el único momento en que mi corazón no se sentía como una prisión. 2 de agosto de 1959. Nos encontramos de nuevo, tras la muralla exterior de la Alhambra. Él trajo una botella de vino dulce y yo traje vergüenza.
Me besó como si significara algo. Y creo que así fue, hasta que no lo hizo. 9 de octubre de 1959. Llego tarde. 2 semanas. No se lo he dicho. No lo haré. Ha estado fuera desde que su padre le convocó en Madrid. Negocios, dijo. Deberes familiares. Lo que quería decir era, volveré si todavía te quiero cuando esto termine. 1 de noviembre de 1959. Mi madre dice que un primo está dispuesto a casarse conmigo. Es mayor, amable, silencioso, dispuesto a dar su nombre al bebé. Eso es lo que dijo mi madre. El bebé, como si no fuera mío. Elena cerró el diario por un momento, con el peso en el pecho. Su padre no nació de un matrimonio tranquilo, una casa de misa dominical y anillos heredados. Nació en secreto, envuelto en silencio, cargado de vergüenza. Un hijo del amor o de la traición. Tal vez de ambos. Avanzó hasta la última entrada, fechada 5 años después. 3 de abril de 1964. Lo vi, Eduardo, en la plaza. Me atravesó con la mirada como si yo fuera un fantasma. Quise gritar, echarle en cara el nombre del niño. ¡Julián! Quería gritar. Tiene tu barbilla, tus ojos, tu maldita arrogancia. Pero guardé silencio. Porque un nombre como Benavides tiene más peso que la verdad. Elena se quedó mirando la página hasta que las letras se desdibujaron. Quería bajar corriendo las escaleras y exigir una explicación. Sacudir a Rosario y preguntarle por qué había dejado que su padre cargara con aquel peso toda su vida, sin conocer nunca la historia completa. Pero cuando entró en la habitación de Rosario, encontró a su abuela sentada junto a la ventana abierta, con las manos cruzadas y la mirada perdida en el olivar que crecía más allá del límite del barrio. Elena tenía el diario a su lado. ¿Por qué no se lo dijiste? Rosario no la miró. Tuvo un padre, uno que le quería como si fuera suyo. Eso fue suficiente. Pero no era la verdad. Rosario volvió lentamente la mirada. La verdad no siempre es el regalo más amable. Elena se acercó, con el corazón palpitante. Pasó toda su vida sintiendo que tenía que demostrar algo, que no pertenecía. Lo sé, susurró Rosario. Le dejaste llevar eso. Yo llevaba peor. Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, las sombras de la pared estirándose y balanceándose, como fantasmas que intentan hablar. Finalmente, Elena dijo, Eduardo quiere la casa. Rosario cerró los ojos. Quiere borrar lo que hizo. No se lo voy a permitir. Rosario asintió débilmente. Entonces tendrás que ser más fuerte de lo que yo nunca fui. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Elena se sentó junto a la anciana que la había criado a base de medias verdades y discos de flamenco, y sintió cómo cambiaba la forma de su familia. Todo había cambiado, y ahora sabía quién era realmente Eduardo Benavides, no solo una sombra del pasado, su abuelo. El nombre de Eduardo Benavides sonaba ahora de otra manera. No era solo tinta en una carta o un rumor enterrado en viejos rincones de Granada. Era sangre, la sangre de Elena. No le dijo a Rosario que se iba. Había conversaciones que era mejor mantener sin el peso de la historia en la habitación. Se vistió sencillamente, con unos vaqueros oscuros y una blusa de lino, y tomó un taxi hacia las afueras de la ciudad, donde las colinas se extendían en fincas protegidas por muros de piedra y silencio. El guardia de la puerta se mostró escéptico, hasta que ella dijo su nombre. Elena Morales, dijo. Dile que soy la nieta de Rosario. 5 minutos después, la puerta se abrió. La finca de los Benavides estaba situada en lo alto de una colina, rodeada de olivos y cuidados jardines, y su blanca fachada brillaba bajo el sol andaluz como algo demasiado limpio. Una fuente borboteaba cortésmente en la rotonda del camino de entrada. Detrás de las pesadas puertas de roble sonaba débilmente una guitarra clásica. Un hombre de unos 70 años la esperaba en el estudio. Eduardo Benavides tenía la postura de quien ha aprendido pronto que la quietud puede ser una forma de poder. Su traje era de lino, su pelo plateado, sus ojos aún afilados. La miraba como un hombre que observara el eco de un pasado que no esperaba que volviera. Elena, dijo en voz baja, casi con reverencia, te pareces a ella, en los ojos. No he venido aquí por la poesía,
dijo poniéndose rígida cerca de la puerta. No, viniste por respuestas. No se sentó. Sé quién es usted. Leí su diario. Algo parpadeó en su rostro. Culpabilidad o nostalgia, no sabría decirlo. Amaba a tu abuela, dijo, pero era joven y débil donde más importaba. Cuando mi padre se enteró de lo nuestro, me envió a Madrid. Se hizo un trato. Se intercambiaron tierras y se saldaron deudas. Rosario fue sacrificada. ¿Y mi padre? No supe de Julián hasta años después. Para entonces ya había cerrado la puerta. Pensé que era mejor no volver a abrirla. Le dejaste crecer pensando que no pertenecía. Se pasó la vida construyendo algo real a partir de algo que ni siquiera se reconocía. Lo lamento. ¿Y tú? Elena se adelantó. Entonces, ¿por qué sigues rondando la casa como un buitre? ¿Por qué te ofreces a comprarla como si fuera una propiedad a la que tienes derecho? No se inmutó. Porque no quiero que nadie más lo tenga. No porque lo necesite, porque era de ella, porque era la única parte de ella que nunca pude reclamar. Ella le miró fijamente, su voz más tranquila ahora. Eres mi abuelo. Asintió con la cabeza, los ojos firmes. Sí, no sé qué hacer con eso. No tienes que hacer nada. No quiero tu dinero, dijo, ni tu compasión o tu nombre. Pero te lo mereces, replicó, lo quieras o no. Se dirigió a un armario y sacó una carpeta. Hay algo que tu padre nunca supo. Hace años intenté hacer las paces, en silencio. Recompré la mitad de la finca, con otro nombre, y se la cedí. Sin condiciones. Él lo aceptó, pero nunca lo reconoció. Orgullo, tal vez. Le entregó la escritura. Llevaba la firma de su padre, y de Eduardo. La miró con incredulidad. ¿Ya le diste la casa? Eduardo asintió. Pero él nunca lo vio así. Pensó que aún estaba luchando por ello. Porque eso es lo que hizo tu padre, dijo Eduardo, ahora con suavidad. Luchó, por dignidad, por la familia, por un nombre que creía que no importaba. Elena miró el papel. Le temblaban los dedos. No voy a vender, dijo. Me quedo. Lo estoy reconstruyendo. El jardín, la casa, la música, todo. Una pequeña sonrisa se dibuja en los labios de Eduardo. Bien. No lo hago por ti. Lo sé. Se dio la vuelta para marcharse, con el corazón palpitante y la cabeza dándole vueltas. Al llegar a la puerta, él dijo, Elena. Hizo una pausa. Lo siento. Por todo. No se volvió, pero asintió una vez con la cabeza y salió a la luz de la tarde andaluza. Cuando las puertas se cerraron tras ella, apretó la escritura contra su pecho. La casa era suya. No por la sangre, por elección. A Eduardo Benavides no le gustaba que le vieran poco sereno, pero el segundo encuentro con Elena no tuvo lugar en su cuidado estudio, sino en la puerta de hierro forjado de la Villa de los Morales. Lo vio desde la ventana de arriba, solo, sin chofer ni séquito. Solo un hombre que se apoyaba ligeramente en un bastón, con la chaqueta de lino crujiente y el pelo plateado, que reflejaba la luz como la escarcha. «¡Elena!». La voz de Rosario cortó el silencio detrás de ella. «Si ha venido a hacer otra oferta, que se vaya. Ya ha hecho suficientes fantasmas». «No creo que esté aquí para eso», murmuró Elena. Se reunió con él en la puerta, dejándola cerrada entre ellos. «No esperaba volver a verte», dijo. «No suelo venir en persona», respondió. «Pero hay cosas que es mejor decir sin un abogado en la sala». Enarcó una ceja. «¿Quieres hablar? De acuerdo. Pero a partir de ahí». Hizo una breve inclinación de cabeza, respetando el límite. «Sé que has leído los documentos. Entiendes la parte legal, pero no estoy aquí para reclamar una propiedad o reescribir el pasado». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Vine a ofrecer un nombre». Elena se cruzó de brazos. «Yo tengo uno». «Lo sé», dijo en voz baja. «Y es bueno, pero agravié a tu padre al no reconocerlo nunca. Y agravié a Rosario al fingir que el coste del silencio no era demasiado alto. No espero gratitud, pero me gustaría que esto terminara con la verdad. La verdad llegó 30 años tarde. Entonces que sea 10 minutos antes para otra persona». Extendió una sola hoja de papel. Ella no lo tomó. «Es una declaración notarial», dijo. «Declarando a Julián como hijo mío.
reconocimiento voluntario de paternidad para el registro civil. Si alguna vez quieres usarlo para modificar algún registro familiar, para proteger la reivindicación histórica de la villa, puedes hacerlo. Elena se quedó mirando el documento. ¿Y si no lo hago? A mí me da igual, dijo Eduardo, pero me gustaría pensar que hice algo bien antes de dejar esta tierra. Lo miró detenidamente, buscando algún rastro del hombre que Rosario había amado una vez. No suplicó, no presionó, simplemente se quedó allí, esperando. Te has pasado la vida construyendo imperios, dijo. ¿Por qué preocuparte por un chalet destartalado en el Albaicín? Sonrió. Porque es el único sitio donde me han dicho que no. Ella dudó. Luego abrió la puerta lentamente. No para que él entrara, sino para coger el papel. Se lo metió en el bolsillo trasero sin leerlo. Estamos convirtiendo la villa en algo nuevo, dijo. Una escuela, música, literatura, cultura, el sueño de mi padre, el mío, tal vez. Eduardo asintió con la cabeza. La sonrisa se desvaneció en algo cercano al orgullo. Entonces deja que los fantasmas descansen aquí, dijo, y que escuchen. Se dio la vuelta y se alejó, con el sonido de su bastón contra la piedra resonando tras él como el último verso de un poema. Esa noche, Elena encendió velas por toda la casa, no por ritual, sino por reverencia. En el estudio, colocó el documento notarial junto a la composición inacabada de su padre. El título aún rezaba, Por la que no se nombra. Se quedó mirando los barrotes en blanco que había debajo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Luego, lentamente, con la mano temblorosa, cogió un lápiz. No sabía cómo terminaba la canción, pero la terminaría de todos modos. Para él, para ella, por todos los nombres pronunciados y los susurrados en voz demasiado baja para que los registros los capten. Mientras garabateaba la primera nota nueva, Gabriel apareció en el umbral de la puerta, con la camisa empolvada de yeso y una sonrisa cansada y cálida. El ala oeste está limpia, dijo. Encontramos un mural de azulejos detrás de una de las paredes falsas. Tiene sus iniciales, RM. Elena levantó la vista. Intentaba preservar lo poco que era suyo. Gabriel se acercó. Y tú estás haciendo lo que ella nunca pudo. No solo, dijo. Se encogió de hombros, pero había un silencioso orgullo en su voz. Aún así, eres la primera persona en esa casa que deja de sobrevivir lo suficiente como para vivir de verdad. Se levantó, se acercó y le rodeó con los brazos, sin fingimiento, sin vacilaciones. Solo dos personas de pie en una casa llena de historias inacabadas, empezando por fin la suya. Fuera, el viento agitaba las enredaderas que aún se enroscaban en los arcos. Pero ya no parecían cadenas, parecían música. Comenzó con una canción. Elena había dejado la guitarra de su padre en el salón principal, apoyada en un rincón como un monumento silencioso. Una tarde, mientras la villa se llenaba del aroma del polvo de yeso y los jazmines de la orilla del jardín, la cogió. Se sentó en el viejo sillón de terciopelo, con la luz del sol colándose por las ventanas rajadas, y tocó los primeros acordes de Por la que no se nombra. Sus manos recordaban las formas. La melodía se tambaleó y luego se estabilizó. Gabriel la encontró así, la espalda recta, las cejas fruncidas, los dedos temblorosos. Te quedaste con la guitarra, dijo en voz baja. No dejó de tocar. Quiero terminar la canción. Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. No tienes que demostrar nada. No lo hago por pruebas, lo hago por la paz. ¿Estás seguro?, preguntó, acercándose. Porque a veces, lo que creemos que es curar no es más que reabrir la herida. Dejó que el acorde se quedara en silencio. Gabriel estaba ahora frente a ella, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero lo suficientemente lejos como para no suponerlo. Volví a ver a Santiago, dijo en voz baja. Se ofreció a ayudar a financiar la escuela de música. Dijo que igualaría todo lo que recaudáramos. La expresión de Gabriel se endureció. ¿Y qué has dicho? He dicho que no. Bien. Dejó la guitarra en el suelo. ¿Por qué te importa tanto? Santiago, Eduardo, todo eso. ¿Por qué he visto cómo esta casa arrastraba al pasado como arenas movedizas a todos los que me importaban?
Tu padre intentó convertirla en algo sagrado, y eso le mató. Tu abuela la construyó desde el dolor, y ahora tú intentas llevar el legado de ambos como una bandera. Quizás sea yo, dijo Elena, alzando la voz. Gabriel negó con la cabeza. No, eso es lo que eran. No tienes que ser otro fantasma en esta casa, Elena. No lo estoy. Se puso de pie, con el pecho apretado. Pero tampoco voy a huir de ello. Se giró frustrado. No se trata de correr. Se trata de saber cuándo dejarlo ir. Cuándo construir algo que no sea un monumento al dolor ajeno. Las palabras colgaban entre ellos, crudas y sangrantes. Le miró de verdad, y no vio ira, sino miedo. El tipo de miedo que se siente al perder demasiado. Tienes miedo de que desaparezca en este lugar, dijo. Me temo que ya lo has hecho. El silencio fue más largo esta vez. Cuando por fin se fue, el eco de sus pasos se sintió más fuerte que cualquier discusión. Elena permaneció en el salón, con las manos en los trastes de la guitarra, pero no tocó. Las cuerdas se habían aflojado con el calor. No se molestó en apretarlos. En lugar de eso, se sentó sola, escuchando el sonido de algo no dicho que se extendía demasiado. Aquella noche, la tormenta se desató de repente. Un trueno surcó el cielo como una advertencia. Rosario se desmayó durante la cena. El plato se hizo añicos al caer al suelo, y la cuchara de plata dio vueltas por la baldosa. Elena cayó de rodillas, gritando su nombre, pidiendo ayuda, con el corazón golpeándole las costillas. En el hospital, la luz blanca era demasiado limpia, el pasillo demasiado silencioso. Rosario yacía en una cama estrecha, con la piel pálida y la boca ligeramente abierta como si la hubieran pillado a mitad de una confesión. El médico dijo, derrame cerebral. Elena se sentó a su lado, con el diario en el regazo. Dijiste que tenía que ser más fuerte que tú, susurró, pero creo que eras más fuerte de lo que nunca supe. Rosario no se movió. Tenía los dedos enroscados como si aún sostuvieran un abanico de baile. Elena colocó el diario en el cajón junto a la cama, al lado de la vieja carta de Eduardo, la que había metido en silencio en la almohada de Rosario la noche anterior. No sabía si su abuela la había leído, pero quizá no hiciera falta. Tal vez la verdad había sido finalmente suficiente. La habitación del hospital olía a antiséptico y loción de lavanda. Alguien había abierto ligeramente la ventana, dejando entrar el zumbido de las cigarras y el olor a piedra cocida de las calles de abajo. Elena estaba sentada junto a la cama de su abuela, con las piernas dobladas en la rígida silla del hospital y la mano apoyada sobre la de Rosario. La piel de la anciana estaba seca, pero caliente. Su pecho subía y bajaba lenta y constantemente, y cada respiración era un frágil recordatorio de que la historia aún no había terminado. Pensó en el diario, en la carta de Eduardo, en el peso que Rosario había llevado sola durante décadas. Te perdono, susurró Elena, por el silencio, por protegerme de la única forma que sabías. Rosario se agitó débilmente. Sus párpados se movieron, y por un momento Elena pensó que podría despertarse. Pero su voz cuando llegó era débil, apenas un suspiro. ¿Dijo que lo sentía? Elena se inclinó más cerca. Sí, lo dijo. Rosario asintió lentamente, con la garganta trabajándole al tragar. Quería odiarle, pero nunca pude. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces ya no tienes que hacerlo. Siguió un silencio profundo y tierno. Entonces los dedos de Rosario se apretaron ligeramente alrededor de los de Elena. En la almohada, murmuró. Comprueba, la almohada. Volvió a quedarse dormida y su agarre se aflojó de nuevo. Elena se quedó quieta. Las palabras la rodeaban como el viento. Aquella noche, de vuelta en la villa, la casa parecía otra, menos pesada, de algún modo. Sofía, su sobrina adolescente, había llegado ese mismo día de Madrid con la bendición de la hermana de Elena. Ahora estaba acurrucada en el sofá con un libro y un cuaderno lleno de guitarras y letras garabateadas. Me gusta estar aquí, dijo casualmente al pasar Elena. Parece como si la casa quisiera contar historias. Así es, dijo Elena con una sonrisa. Y por fin tiene quien la escuche. Se dirigió a la habitación de Rosario, con el aire cargado de encaje bañado por el sol y perfume descolorido.
Levantó suavemente la almohada y allí estaba. Un documento doblado, antiguo pero bien conservado. La escritura. Su padre había conservado parte del registro original de la propiedad y en algún momento había recomprado una parte a Eduardo bajo un fideicomiso independiente, anónimo, humilde, pero sólido. Elena escaneó el documento con manos temblorosas. El terreno, la villa, el jardín, la propia estructura, era suyo. No solo emocionalmente, legalmente, históricamente, completamente. Rosario lo había escondido, no por engaño, sino quizá porque no confiaba en que el mundo no intentara arrebatárselo de nuevo. Esa noche Elena lo llevó a la larga mesa del comedor, extendiéndolo bajo la tenue lámpara de araña, la misma que su abuela solía sacar brillo cada Pascua. Gabriel llegó justo después de la puesta de sol. Se detuvo en la puerta, inseguro. No había música, no había cena esperando. Solo ella, sentada al final de una larga mesa con papeles extendidos ante ella, como mapas de un antiguo reino. Levantó la vista. Encontré la escritura. Dio un paso adelante lentamente, con voz cuidadosa. ¿Estás seguro? Ella asintió. Somos dueños de la casa, cada parte de ella. Mi padre se aseguró de ello. Intentaba proteger algo más grande que él mismo. Gabriel se sentó frente a ella. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sonrió. Era el tipo de sonrisa que había estado esperando mucho tiempo para lucir sin dolor detrás. Voy a mantenerlo vivo, hacer que respire de nuevo, no como un recuerdo, como un comienzo. La miró durante largo rato. Luego cruzó la mesa y puso su mano sobre la de ella. ¿No más cuerdas rotas? Solo los nuevos. Se sentaron allí durante un rato en el silencio de la pertenencia, de algo ganado, no a través de la riqueza o el legado, sino a través de la verdad, enfrentándose a los fantasmas y dejándolos descansar. Fuera, las estrellas empezaron a aparecer una a una sobre los tejados de Granada, y dentro de la casa que antes solo albergaba silencio y pesar, empezó a florecer un futuro. La primavera llegó tranquila a Granada. No llegó con grandes gestos, sino con pequeños gestos. El regreso de los pájaros cantores a los muros del jardín, el aroma de la tierra fresca que surgía de los lechos recién labrados y el calor suave y persistente que hacía que el polvo de las piedras de la villa parecieran recuerdos bañados por el sol. Aquella mañana, Elena estaba de pie en el patio, con las mangas arremangadas y las manos sucias. El jardín ya no era una ruina. Con la ayuda de Gabriel y la obstinada energía de Sofía, que había adoptado el granado como su proyecto personal, el espacio había empezado a respirar de nuevo. Habían descubierto las viejas baldosas, restaurado la fuente seca e incluso reconstruido el pequeño invernadero que su padre intentó arreglar una vez y siempre olvidó. La placa con el nombre Las Moreras, 1937, había sido pulida y ahora se erguía como un silencioso homenaje a todo lo que había sido enterrado y luego recordado. Un grupo de niños del barrio se sentaba con las piernas cruzadas junto al muro de rosas, con los cuadernos abiertos y los lápices bailando por las páginas mientras trabajaban en la letra de su proyecto final. Sofía dirigía la actividad, con sus dedos chasqueando al ritmo de un compás que su tía le había enseñado unos días antes. Dentro, el sonido de la guitarra salía del salón reformado, ya no polvoriento ni hueco. Era el sonido de los estudiantes practicando, de la música que volvía. Elena caminaba lentamente por los pasillos, rozando con las yemas de los dedos las frías paredes. Pasó por delante del estudio de su padre, que ahora era una pequeña biblioteca llena de libros de música, poesía e instrumentos donados por vecinos, que aún recordaban al hombre que solía dar clases gratuitas a cualquiera, lo bastante valiente como para llamar a la puerta. Se detuvo ante el mural que habían descubierto. Las iniciales de Rosario, grabadas en la cerámica como una carta de amor secreta. Encima, una línea pintada con suaves pinceladas. Lo que queda, florece. Lo que queda, florece. Gabriel la encontró allí, sosteniendo una pila de recibos de donativos, con los ojos empañados. Ya tenemos reservas para el trimestre de verano, dijo. Hoy se han apuntado más familias. Sonrió sin girarse. No creo que vengan solo por las lecciones. Vienen por la historia. Ella le miró entonces. ¿Crees que es suficiente lo que estamos haciendo? Es más que suficiente, dijo.
No te has limitado a reconstruir una casa. Le has vuelto a dar voz. Elena se acercó y le quitó la arcilla de las manos con las suyas. ¿Y qué hay de nosotros? Gabriel le dirigió una mirada tranquila y cómplice. Estaba esperando a que me lo preguntaras. Se besaron suavemente bajo el arco donde antes las enredaderas habían ahogado la luz. Ahora el jazmín se enroscaba hacia arriba, atrapando la luz del sol como una promesa. Esa misma tarde, Elena recibió una carta en un sobre grueso con sello de cera. Era de Eduardo. Sin palabras, solo una página. Una escritura que transfiere a su nombre la parte que le queda de las tierras, los viñedos cercanos y el olivar que hay detrás de la finca. Se quedó mirando el documento, sin sentir ira. Solo algo más suave. Un capítulo final. Una disculpa final tácita. Colocó el papel dentro del cancionero de su padre. Aquella tarde, mientras el patio se llenaba de invitados para su primera actuación oficial, vecinos, viejos amigos, turistas curiosos que habían oído rumores de una villa renacida cerca de la Alhambra, Elena permanecía junto a Gabriel, observando cómo el sol se fundía sobre los tejados. Sofía subió al pequeño escenario adosado al muro de piedra y empezó a cantar la versión completa de Por la que no se nombra. Su voz era clara, honesta, fuerte, y mientras cantaba la última estrofa, Elena casi podía oír la guitarra de su padre a lo lejos. Lo que quedaba había florecido, y ahora era suya para atenderla. Decían que las lágrimas de Granada nunca se secaban, solo cambiaban de forma. A veces fluían en el lamento de un cantaor flamenco, a veces en el tañido de las campanas de una iglesia en una mañana tranquila, a veces en el silencio que sigue al final de una vieja historia. La noche de la reapertura de la villa, Elena estaba de pie en el centro del patio, rodeada de personas que antes había sentido como extraños y ahora sentía como capítulos de su vida. Cada uno necesario, doloroso, hermoso. Se habían colgado luces en los arcos del jardín, que parpadeaban suavemente con la brisa. Las risas flotaban entre los cítricos. La fuente volvió a cantar. La representación había terminado, pero nadie quería marcharse. Se movió lentamente entre la multitud, saludando a antiguos alumnos de su padre, a vecinos que habían compartido historias de Rosario en su juventud, incluso a ancianos que juraban haber visto una vez a Eduardo y Rosario bailando bajo un balcón después de una feria, cuando el mundo era más ruidoso y fácil. Entonces lo vio. Eduardo estaba de pie al otro lado de las puertas, en la sombra cerca del muro de bugambillas. No había entrado, no lo había pedido. Observó. Parecía más viejo que la última vez, más pequeño, como si el tiempo hubiera empezado por fin a llevarse lo que el silencio no se había llevado. Pero sus ojos eran brillantes, brillaban con algo que Elena no podía nombrar. Caminó hacia la puerta. No se movió. «Deberías entrar», dijo suavemente. Sacudió la cabeza. «No me corresponde». Lo estudió un momento. «Ella te habría perdonado, creo, si no te hubiera amado tanto». Tragó saliva. «Le fallé a ella y a él, pero a ti no». Elena miró más allá de él, hacia las colinas, donde las luces de la Alhambra parpadeaban como estrellas lejanas. «Me devolviste algo que ni siquiera sabía que era mío», dijo. «Me lo diste en silencio. Creo que eso importa». Asintió una vez. «Es todo lo que me queda». Permanecieron allí un momento más. No más acusaciones, no más confesiones, solo quietud. Luego, con una respetuosa inclinación de cabeza, Eduardo se dio la vuelta y se alejó, con el bastón golpeando rítmicamente contra las piedras. Esta vez, Elena no lo vio desaparecer. Se volvió hacia el patio. Sofía afinaba su guitarra bajo las luces, rodeada de un grupo de nuevos alumnos, con una sonrisa brillante y sin miedo. Gabriel estaba junto a la fuente, riendo con un anciano que les había ayudado a colocar baldosas nuevas en el invernadero. Ahora todo parecía diferente. Elena subió al pequeño escenario, micrófono en mano. El público se calmó. La noche se inclinó. «Gracias a todos por estar aquí», dijo con voz firme y clara. «Esta casa ha estado vacía durante mucho tiempo, no solo de piedra, sino también de corazón. Una vez fue un lugar de secretos, de silencio, de canciones que nunca se terminaron». Hizo una pausa y miró hacia la silla vacía,
en la que solía sentarse su padre mientras componía. Pero esta noche, creo que por fin hemos acabado con uno de ellos. Aplausos suaves. Miró las caras, algunas viejas, otras nuevas, todas parte de este extraño y doloroso mosaico de su vida. Esta villa ya no es sobre el legado, continuó. Se trata de renacimiento, sobre el arte, sobre el perdón, y quizás sobre todo, sobre elegir no ser definido por el pasado, sino hacer algo hermoso de él. Cuando los aplausos volvieron a arreciar, Elena bajó del escenario y caminó hacia Gabriel. Extendió la mano sin decir palabra. Ella lo tomó. Bailaron lentamente bajo las cuerdas de luces, sin música, solo con el ritmo de los tacones sobre las baldosas, de la respiración sincronizándose con la respiración, de dos vidas que ya no esperan para empezar. La multitud se desvanece, la ciudad contuvo la respiración, y Elena, girando suavemente en los brazos del hombre que la había visto más deshecha y se había quedado, sintió que algo se abría y florecía de golpe. Apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Creo que por fin estamos en casa». No respondió. La abrazó con más fuerza. Sobre ellos, las estrellas de Granada brillaban como notas de una partitura olvidada. Y por primera vez en generaciones, la villa estaba llena, no de fantasmas, pero de la vida.